Hola, buenas noches, noche, domingo o lunes, empieza la semana que para muchos dicen puede ser muy importante, recordemos la votación de la ley de amnistía, donde vamos a destacar nada más y nada menos que 9 temas. Nos hemos dejado alguno que habíamos apuntado, pero al final lo hemos suprimido por un poco de cuestión de centrarnos en todos los temas que creemos interesantes. Y vamos a empezar hablando de eso que comentamos el viernes, que alargamos mucho el tema, pero que tiene una derivada importante. Recuerden la causa de las investigaciones a Aragonés, que concitaron el interrogatorio, digamos, a la directora del CNI, y donde se confirmó, según diversas fuentes, saben que son interrogatorios que no pueden hacerse públicos, que quien firmó la autorización para investigar a Aragonés fue el propio Sánchez. Y esto lleva una derivada interesante, que es el primer tema que hablaremos, que es que el tema debe ser trasladado al Supremo para que éste investigue, al ser, obviamente, el señor Sánchez una persona aforada. Empezaremos hablando de este tema, luego nos iremos, como decíamos, a esa ley de amnistía que se vota esta semana, donde va a ser el sí o no, tras los autos de García Castellón, donde lo que se firmó entre Esquerra y el PSOE y Junts parece que ya no es válido para que quede fuera, digamos, el señor Puigdemont, y donde habrá que ver qué decisión toma los partidos independentistas durante esta semana. Puede ser, cuanto menos, curioso, porque sumen de que si Sánchez se ha confirmado que es el que ordenó investigar al independentismo, se hace extraño que a los pocos días el independentismo vote a favor de Sánchez. En fin, para, por cierto, hacer algo que dicen que no se va a poder hacer. Mientras Borràs de Junts ha dicho hoy que Junts no fortalece la democracia, sino que quiere la independencia. Para que vean que si eran pocos, y nunca mejor dicho, parió la burra. Aquí está claro que el dicho va perfectamente al personaje. Luego nos quedaremos en esa entrevista que ha hecho en La Vanguardia, sobre todo en un momento estelar del señor Sánchez, donde ha dicho hay una nueva palabra que ha inventado, fachoesfera, que polariza e insulta para desmovilizar el voto y derrotar al gobierno. Miren, parece que nos escuchó el viernes, donde decíamos que el camino no debe ser ni el insulto, ni nada de eso, porque nos ponen en lugar de ellos, de la manipulación, del constante truco, ha de ser muchas veces la tranquilidad y la calma. Parece que eso lo transforma en fachoesfera, un nuevo concepto de Sánchez, cuanto menos curioso. Curioso no sabemos si es la palabra, pero es bastante vergonzoso que Protección de Datos esté investigando al Ministerio Interior por dar datos de víctimas del terrorismo al entorno de ETA. Hablaremos de ese tema. Luego hoy hemos tenido la manifestación del PP, donde en pocas palabras dicen que España no se vende. Nosotros insistimos que pensamos que en días como este, tan decisivos, hombre, lo de la manifestación, pues ¿qué quieren que les diga? No parece que sea lo más adecuado. Creemos que hay otras formas de comunicar, porque si no, al final esto se convierte en una cifra de números. Por cierto, unos dicen que 40.000, que si 100.000, da igual. Van los que van. Y parece que hay otras maneras de llegar al público, pensamos algunos, que no es precisamente la manifestación. Día donde empiezan a aparecer nuevas encuestas de cara a las elecciones de Galicia. La última que hemos visto de GAT3 pues nos indica la mayoría absoluta del PP, que aquí ya decimos desde hace días que parece clara, habla de 39-40. Al Bloc le da aproximadamente 23, lo configura como clara segunda fuerza y hunde al socialismo entre 12 y 13 diputados. Deja fuera a Sumar, a Podemos y a Vox. Pues son números que a lo mejor se equivocan las encuestas, pero algunos los vemos bastante coherentes. Incluso podemos pensar que depende del final de campaña, el bloque podría ascender un poquito más y el PSOE bajar todavía más. Nos iremos luego a que sobre las manifestaciones del PP, Vox con su nuevo líder, bueno, el líder de siempre, obviamente Abascal, dice que se han convertido en un mitin y miren, saben que no le damos muchas veces la razón, pero en este caso pues opinamos muy parecido al señor Abascal. Lo de ella era un mitin que dices, hombre, hay cosas más interesantes que, como decíamos antes, que hacer los domingos. Veremos a esas noticias que a veces cuesta de explicar. No sé si les suena el UNRWA, más o menos se debe decir así, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Pues en una decisión de estos días, entre otros USA, Canadá, Italia, Reino Unido, Alemania, etcétera, han decidido suprimir los fondos tras
confirmarse que miembros de esta Organización de Naciones Unidas habían apoyado los ataques a Israel, con más de 1000 muertos. Curioso, España no es de los que ha suprimido las ayudas y parte del gobierno, Sumar y Podemos, piden que se aumenten estas ayudas. Un poco a lo contrario de todo. Y este tema nos introduce en una noticia que ha sido de hoy, de hace unas pocas horas, de un ataque con un dron a la frontera Jordania-Siria, en la zona de Jordania, donde han muerto 3 militares americanos y donde Biden directamente ha tardado poco en responder, acusa a Irán y que no va a quedar sin respuesta. Para que vean que fuera España también parece que las cosas se pueden poner cuanto menos tensas, por no decir otra palabra. Pues si les parece empezamos ya hablando de esto que explicábamos aquí el pasado jueves. Recordarán esa intervención de la presidenta del CNI en un interrogatorio desde el juzgado de Barcelona por el tema de las escuchas al presidente aragonés. Recordarán que se pidió desde el juzgado que no saliera ninguna información. A los pocos minutos ya salió información sobre las escuchas. Nosotros simplemente las hemos recogido, vamos a decirlo así de claro, porque en principio alguien las ha dicho, y donde quedó evidente de que la orden de firmar las escuchas aragonés no venía del gobierno de Rajoy, como explicamos, sino que venía directamente del presidente Sánchez, que fue quien la firmó. Y eso nos lleva a una derivada muy interesante, y es que en el momento que aparece como inductor, vamos a decirlo así, o como creador del presunto delito, porque estamos hablando, si el juez considera que puede haber un presunto delito a pesar de la autorización judicial, pues aparece un señor que es aforado, que se llama Pedro Sánchez. Fíjense qué curioso que el juicio que el PSOE ha lanzado para intentar meter al PP en algún tipo de problema, se les ha girado en contra. Y parece que en contra, muy en contra, porque se imaginarán que ahora mismo en el Supremo se frotan las manos por tener una causa contra Pedro Sánchez si está bien argumentada. Y hay otros que se frotan manos, lo dijimos también el viernes, y es obviamente una parte del CNI, aquella parte más centrada en gente de Estado, no los chapuzas que también existen en el CNI, que son de partido político, a los cuales deberían quitarles las cédulas de seguridad y echarlos fuera, pero donde la realidad es que el cabreo que existe, porque recuerden que el movimiento que llevó, y fíjense la moraleja, a la salida de la directora del CNI, resultó ser un movimiento que se había instrumentalizado desde el propio gobierno. Y se buscó humillar al CNI para desplazar a la antigua directora, que hace una gestión bastante eficiente, y colocar a alguien más cercano al partido. Y eso es así. Y hasta ahora, pues era difícil de explicar. Algunos podíamos insinuar cosas, pero hay una de las cosas más importantes del CNI que hemos explicado en alguna ocasión, que es obviamente la confidencialidad. No se pueden explicar batallitas. Eso se lo pueden imaginar. Esto es aquello de que tú estás paseando y lo que estás es paseando o haciendo otras cosas. No puedes estar explicando lo que haces porque es parte de tu trabajo. Y en ese aspecto, aunque fueran conocedores dentro del CNI de dónde venía la historia, estaban imposibilitados por ley a decir nada. Pero claro, viene un juez y hace un interrogatorio, y ya saben que delante de un juez uno en teoría no debe mentir, y si encima se desclasifican algunos papeles, pues queda en evidencia una cosa tan elemental en los juicios que son las fechas. Y cuando se pide la autorización judicial para investigar a Aragonés porque se considera que es uno de los cerebros, bueno, aquí creemos que el CNI ha exagerado, porque cerebro tampoco es que tenga mucho el señor pequeño, pero bueno, uno de los personajes que estaba detrás de toda la violencia en Cataluña, pues uno coge las fechas y hace una cosa muy elemental, que es fecha, coño, si aquí no gobernaba Rajoy, aquí gobernaba un tal Sánchez. Pues vamos a ver quién firmó el documento de autorización. Anda, el propio Sánchez.
tras varias reuniones internas, obviamente, dentro del Ejecutivo. Lo cual nos lleva a una paradoja. Se crea por parte del gobierno una historia para mover las sillas en el CNI y poner a gente más cercana, y acaba convirtiéndose, no iremos en un escándalo, porque en este gobierno prácticamente ya no hay rubor para hablar de escándalos, se acaba convirtiendo en una bala de ida y vuelta, porque al ser Sánchez un aforado, obviamente es presidente del gobierno, debe ir el tema, si acaba el juez de Barcelona considerando que hay posible delito, debe ir al Supremo. Y debe ser el Supremo el que debe considerar si hay delito o no, dependiendo de la sustentación, obviamente, del juzgado de Barcelona, y el que puede citar a declarar a Sánchez por un tema que Sánchez usó para eliminar al antiguo director del CNI. Para que luego digan que la inteligencia española no es muchas veces brillante. Y tiene algo que a veces, y en este programa hemos insistido muchas veces, que a veces la gente se precipita. Paciencia. Y tú cuando estás trabajando para el Estado y tienes unas normas, unas leyes, las has de cumplir. Que la otra parte las incumple incluso para sacarte de tu cargo, como parece que ha hecho el presidente Sánchez, es su puñetero problema. Insistimos en lo que dijimos también la semana pasada, y que hemos dicho en muchas ocasiones, que otros se salten la ley, que otros insulten, que otros griten, que otros eleven la voz, no es motivo suficiente para ponerse al mismo nivel de ellos. No diremos aquello tan típico de las películas de los sábados a la tarde, que la verdad acaba triunfando y todos los rollos esos, no. Pero una de las cosas buenas que tiene el Estado de Derecho, con sus dificultades que no vamos a negar, es que al final las cosas acaban saliendo como deben ser. Y si Sánchez ha utilizado una treta para intentar cargarse y ponerse a su vera al CNI, pues parece que no le está saliendo muy bien, y parece en todo caso que puede ponerse el tema en otro escenario, como decíamos el otro día, divertido. Tenía enfrente a jueces, tenía enfrente empresarios, tenía enfrente al propio CNI, y todo eso, si se junta en un frente CNI judicial, pues se puede imaginar que el Supremo pues estará ahora mismo bailando sevillanas, vamos a decirlo así, de satisfacción, esperando que la causa llegue a sus juzgados. Es cuanto menos una historia que acaba diciendo cómo es Sánchez y cómo funcionaba el gobierno y cómo funciona el gobierno. Porque esta semana además tenemos la ley de amnistía, donde precisamente esa batalla judicial es cada vez más clara con los últimos autos del juez García Castellón, que prácticamente inhabilita lo que habían firmado Junts, el PSOE y Esquerra. Porque en esa firma, recuerden, donde admitían que existe terrorismo bueno y terrorismo malo, pues el juez Castellón en sus autos, García Castellón, demostraba y dejaba palpable a efectos de incluso Unión Europea que no existe ese terrorismo bueno en este caso. En el caso hipotético que existiera, no era el caso que se estaba enjuiciando. Con lo cual, parece claro que en este momento judicial la amnistía al señor Puigdemont no entraría dentro del escenario de la ley que se puede aprobar esta semana. Y ahí entra una duda razonable. ¿Qué hará el independentismo? ¿Aceptará dejar fuera a Puigdemont, Marta Rovira también y algún otro? ¿O negociará con Bolaños mañana? Bolaños dirá que las líneas rojas se las vuelve a pasar. Total, ya está tan acostumbrado el niño rata a pasarse líneas rojas que no le va a venir de una más. Y cambiará el signo de la votación para esta semana. Sin lugar a dudas, es complicado. Porque si ya se pasó la línea roja con lo de terrorismo, ahora parecería que está el gobierno negociando a través de autos judiciales. Y eso es una barbaridad jurídica que no tiene ningún argumento, porque lo que nos están diciendo es que no están trabajando
cosa que todos sabemos, que no están trabajando para crear una ley beneficiosa, sino están trabajando a raíz de lo que va saliendo en los autos judiciales. Y nadie les dice que pueda el próximo día de la votación el juez García Castellón, si hay otro cambio, volver a exigir en otro auto a incrementar la tensión actual. No olviden además un tema importante, que es esa conexión que nosotros hemos remarcado muchas veces porque no se hace mucho hincapié entre el independentismo y el Kremlin, que recordemos además nos lleva a un escenario curioso, que es el delito de alta traición, que no sabemos si también será capaz el gobierno de amnistiar a aquellos que hacen delitos de alta traición, que ojo, que es un delito muy específico, pero existe. Fíjense que se abre un escenario para esta semana, cuanto menos también interesante, y que nos brinda, digamos, y ya lo avanzamos desde hoy, la oportunidad de disfrutar de una semana muy intensa. Porque el independentismo se ha manifestado hoy sobre este tema y ha recordado la señora Borràs, aquella de los tripis, ¿se acuerdan? Aquella que está condenada a cárcel y que no ha entrado a la cárcel todavía. Supongo si les condenan a ustedes o a nosotros, ya estaremos en la cárcel hace meses, diciendo que Junts no fortalece la democracia española, sino que quiere la independencia. Como diciendo, todo lo que dice Sánchez de que lo estamos haciendo para reforzar la democracia, que es mentira. No sabemos a estas alturas quién puede creer todavía más a Sánchez, pero está claro que Sánchez parece encerrado en su propia burbuja, donde no parece que anide a día de hoy ninguna respuesta suficientemente satisfactoria para controlar el escenario. Y miren, vamos a tirar un poco del recuerdo. ¿Recuerdan cuando se fue Iván Redondo? Cuando lo echaron hace ya mucho tiempo. Y se largó en aquel momento a Calvo, al ministro Ábalos, que por cierto volvió, también Calvo, pero se les largó del ministerio. Dijimos una cosa que era muy interesante, está el programa por ahí, de que Sánchez se quedaba a pecho descubierto. Se quitaba todo el grupo principal de asesores y era como... Y pusimos el ejemplo, se acordarán aquellos entrenadores, hoy por cierto han hecho un homenaje a Javier Clemente, por decir uno muy conocido, o Luis Enrique, aquellos que les guste más el fútbol, que siempre intentaban que, o Mourinho, que se hablara más de ellos que de los jugadores para quitarle responsabilidad. Pues eso era la figura de Iván Redondo, era la figura incluso en su momento de Ábalos. Claro, ahora han puesto a Torrente, al ministro Puente, debe ser que rima. Y perdón, es que no sirve ni de parapeto ese buen hombre. La realidad es que al estar desnudo, o es Sánchez quien busca las soluciones, que ha buscado y ha sido ingenioso en muchas ocasiones, no lo vamos a negar, pero ahora se encuentra en un escenario cada vez más complejo, donde no puede llegar a todo y donde además ve con terror las próximas elecciones, no solo las gallegas, sino las europeas, donde el ostión puede ser considerable. Y él pues sigue teniendo que crear en la comunicación, que en eso hay que reconocérselo. Sánchez comunica de una manera efectiva, sobre todo a los suyos, y en una entrevista hoy en La Vanguardia ha dicho que hay, literalmente, citamos, una fachosfera que polariza e insulta para desmovilizar el voto y derrotar al gobierno. Y alguno dirá, qué gracioso la fachosfera, que realmente es un término gracioso, no sabemos si la RAE lo admite o lo va a admitir en breve, presionará Sánchez, pero fíjense el detalle de lo que decíamos en el último programa, de que insultar y polarizar, que es lo que está haciendo el gobierno y todos los partidos del gobierno, no era la política comunicativa que debía hacer el Partido Popular ni Vox. Y lo argumentabas por una cosa básica, elemental, en comunicación, al menos en España, el victimismo. Recuerden que decíamos que eso lo que genera es victimismo y refuerza la ideología, digamos, de los socialistas y el cierre de filas hacia su líder. ¿Y qué ha utilizado al cabo de unos días el señor Sánchez? Pues esa frase, no porque no se escuche, por Dios, esa frase nuestra, para remarcar precisamente lo contrario, es decir, aquello que nosotros denominamos alguna vez, ¿saben?, la contrainformación, que saben que es un tema que, bueno, algo conocemos. Pues utiliza lo que es evidente que no hay que hacer para intentar trasladar en su comunicación que lo están haciendo para intentar reforzarse indirectamente. Porque al utilizar el término fachosfera, que eso es lo de menos,
Pero al remarcar que se polariza e insulta para desmovilizar el voto y derrotar al gobierno, lo que está haciendo es lanzar un mensaje a los suyos de que los insultos, los gritos, lo único que quieren llevar es a confundirles para que no les votemos. Y duden o no duden, ese mensaje funciona. Por lo cual, insistimos en lo que dijimos la semana pasada, y es un error elemental en comunicación, tanto, del PP como de Vox, que serían los partidos de la oposición, con que ese camino no es el correcto. La dureza, sí. Elevar el tono, sí. Entrar como aquello del Calvito y las gafas del señor Tellado, no. Eso es fachosfera en el lenguaje de Sánchez, pero ese lenguaje es el que muchos votantes socialistas tienen y muchos dudosos convierten en realidad al ver los ataques de otros. Hay que ir con datos, con información, poner la delantera, avanzarse en los temas, tirar, por ejemplo, con el tema de que Sánchez firmó lo del CNI, explicar eso a los ciudadanos, que no son idiotas. Remarcar lo de Borràs, trabajar esta semana lo de la ley de amnistía, pero no irse al insulto fácil, aunque eso también sean muchos medios de comunicación, y a la descalificación como forma de obtener buenos resultados, porque al final, y es algo que alguno debería analizar, estaría muy bien de aquí a unos años que alguien hiciera un estudio de este periodo, con datos obviamente objetivos, y se daría cuenta que toda esa radicalización que existe en ciertos ambientes, lo único que favorecen es a reforzar el mensaje del presidente Sánchez con los suyos. Y todos estamos, o tenemos bastante claro, que hay un suelo del presidente Sánchez, que pueden ser 7 millones, 6 millones y pico de votos, que en una participación menor pueden darle la victoria como le dieron en las elecciones, aunque no ganara, pero los pactos extraños del diablo le dieron la victoria. Porque al final hay una cosa importante, y no es tanto robarle votos, que es a veces el mensaje confundido que tienen desde la oposición, que esto no va de robar votos, esto va de movilizar a los tuyos. Y para movilizar a los votantes del PP y Vox, lo que tienen que hacer es transmitir mensajes sin comillas, de esperanza, transmitir ilusión, estar delante del mensaje socialista, no estar detrás contestando, estar con un pie adelante. Y todo eso no lo está haciendo el Partido Popular, ni lo está haciendo, obviamente, tampoco Vox, que están más liados con sus pugnas internas que con cualquier otra cosa. Porque hay cosas escandalosas en este gobierno que no se estilan en ninguna democracia. Que Protección de Datos esté investigando al Ministerio del Interior, ojo a lo que vamos a decir, por pasar datos de víctimas del terrorismo al entorno de ETA. Y el tema dice el entorno de ETA, porque, como saben, técnicamente ETA difícilmente existe, pero lo que es el entorno de ETA, nadie debe olvidar que era parte intrínseca de ETA hace no mucho tiempo. Se está pasando información de víctimas, familiares, etcétera, de asesinados por ETA a gente de ETA para que acose civilmente, y nosotros ampliamos el tema, a esa gente que encima de recibir un muerto en casa, ahora reciben un acoso directo o indirecto del entorno de ETA. Eso es impresentable. E insistimos en una cosa. No puedes jugar con cierta gente, porque esto es como aquel dicho que dicen, cuando duermes con niños acabas meado. Pues lo mismo decimos, señor Sánchez, no se puede intentar jugar a todo con pocos medios. Si tú tienes muchos medios, adelante. Si tú no tienes medios, quédate a la defensiva e intenta justificar lo que tienes. Porque tiene la suerte, ya hay que decirlo así, Sánchez parece que él tenga mucha suerte, pero hay que reconocer que aparte de que da la sensación que tanto mensaje, vamos a decir, extraño, acaba convirtiéndose en
complicado de justificar, que el PP pues sigue sin entender qué es hacer oposición. Hoy ha hecho esa manifestación donde dice que España no se vende, en fin, insistimos, España no se vende, pero es que eso lo sabemos todos. ¿Qué vamos a hacer? De leitmotiv ese mensaje, pues coja a Borjita, si lo ha escrito él, y envíele con una patada en el culo, o a Elías, o a quien lo haya hecho, o a Tellado, si ha sido él. Porque algunos creen que la oposición está para algo más que manifestarse un domingo de casi primavera en Madrid, como ha recordado el señor Abascal, y ahí le damos toda la razón, como si fuera un mitin político. Y no es la cuestión. Esto no va de salir a la calle cada 15 días. Esto va de hacer oposición de verdad. Oposición esta semana, que hay que recordar que el Congreso es un lugar donde hay que saber muy claramente qué es lo que entra dentro del arte de la comunicación, que el PP lamentablemente tampoco lo tiene claro. Y una comisión, que lo hablamos la semana pasada, pues puede ser muy interesante, no se las ve ni Dios. Que ponemos un corte de 30 segundos, genial, pero hay que intentar buscar la iniciativa de las cosas, avanzarse. Insistimos en algo que hemos dicho muchas veces, que al PP le falta inteligencia. No decimos inteligencia que sean más listos, más tontos, que ahí cada uno tendrá su opinión, obviamente. No vemos, por cierto, ni a Elías Bendodo, ni a Borjita trabajando en la NASA, ni con ningún premio Nobel, seamos sinceros. Tampoco los vemos de ejecutivos de una gran empresa, por mucho que alguno haya estado unos cuantos meses chupando por ser político, no al revés. En fin, cada uno que entienda lo que quiera entender. La realidad es que el PP parece que no entiende cuál es su mensaje y debe resumirse en una cosa básica: comunicación. Y estar por delante en el mensaje, con lo cual analizar todo lo que hace el gobierno, ponerlo en una batidora si es necesario y jugar con tus argumentos. Da la sensación a veces que el PP no sabe dónde quiere ir. Sí, vamos a manifestarnos. ¿Y qué? Ya me dirán qué aporta. En muchos diarios no ha sido ni portada ya. El primer día sí, porque es novedad. ¿Pero qué van a hacer? ¿Otra de aquí 15 días? ¿Qué va a decir? ¿Que España no se vende? ¿Y qué va a decir luego? ¿Que España no sé qué? Son de esos temas que, si no acaban de conocer dónde quieren ir, difícilmente van a poder llegar. Y es cierto que en un lugar, que hablamos obviamente de Galicia, elecciones el 18, parece que las cosas les pueden ir bien, lo cual obviamente será un espaldarazo. Pero no, insistimos, por la política actual del PP, sino por el desastre, en este caso, del Partido Socialista. Y obviamente la estructura territorial que tiene el PP en Galicia, donde hemos dicho en más de una ocasión que el votante gallego seguramente es el más inteligente de este país, porque es el que vota por practicidad. Oiga, están los del PP. Bueno, miren, nos han puesto las 4 farolas a nivel autonómico, han puesto el hospital aquí. Bueno, hay ayudas para los autónomos, están saliendo estos días unas cuantas. Bueno, parece que allí saben comunicar, es un territorio pequeño, es más fácil comunicar las cosas. Y sinceramente, que un votante de Soria o de Segovia o de Barcelona no tenga ni puñetera idea de cómo funciona Galicia, pues al Partido Popular en Galicia le importa bien poco, porque es un territorio que tienen controlado, y en estas últimas encuestas les dan nuevamente mayoría absoluta, al bloque le dan la segunda posición de una forma clara, y al PSOE se hunde a apenas 12-13 diputados. Vox, Podemos y Sumar se van fuera, lo cual sería un nuevo fracaso de Yolanda, un nuevo fracaso de Vox, un fracaso del PSOE y una victoria del PP que algunos pensamos que tampoco tiene tanta importancia, porque está claro, salvo que haya una sorpresa, que Galicia iba a ser del PP, como ha sido en los últimos años. La clave, señores del PP, no es Galicia, que obviamente hay que ganarla, sino la clave es el resto de España. Y parece que siguen sin entender ese concepto. Deben de trabajar más la inteligencia y deben de intentar tratar la política en el resto de España de una manera bien diferente a la que se trata en Galicia.
Y saltamos rápidamente fuera dentro, porque, como decíamos, el UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, ha visto perdida la mayoría de sus fondos, entre otros de Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Alemania, etcétera, Japón, en las últimas horas, por la colaboración de diversos miembros, una docena según parece, como mínimo, en los ataques israelíes, en los ataques a Israel de los pasados meses, donde murieron más de 1.000 ciudadanos israelíes e internacionales, obviamente. España, curiosamente, sigue siendo, y ahora al irse todos estos se convierte en uno de los primeros aportadores. Sumar y Podemos piden que se aumente, recuerden, forma parte del gobierno, y España como gobierno no parece tener claro qué camino tirar. Y aquí volvemos a lo de la comunicación. ¿Que en España solo está el gobierno, señores del PP? Ante una postura común de Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Alemania, entre otros, Japón, ¿no debería posicionarse el Partido Popular de una forma contundente? ¿O es que de política internacional saben cero o nada? Sí, saben de ir a Bruselas a montar reuniones, a presionar a la Unión Europea, etcétera, etcétera, lo cual está muy bien, pero a día de hoy eso, insistimos, sigue sin ser comunicación que llega a los ciudadanos, porque lo que llega en todo caso es que están escudriñando por ahí abajo para intentar sacar al gobierno, pero debería empezar el PP a tener una política internacional bien marcada. ¿Quiénes van a ser nuestros aliados? ¿Quiénes no lo van a ser? Y empezar a quitarse esos miedos escénicos, a decir las cosas como son. Si tienen una opinión de Ucrania, si tienen una opinión de Rusia, si tienen una opinión de Estados Unidos, si tienen una opinión de las operaciones en el Mar Rojo con los Houthis, si tienen una opinión de lo de Palestina, el PP también debe de hablar de forma contundente. Parece que se han obsesionado con lo que conoce o cree conocer Feijóo, y Borjita, y Elías, y estos cuatro, y la Cuquita y tal, que es España. Yo no sé si esta gente ha salido de viaje alguna vez. Por el dominio idiomático parece que no. Pero está claro que en un mundo global hay que empezar a preocuparse de todo el mundo, porque si las cosas ahí fuera comienzan a complicarse, habría que saber ciertos países si van a estar con España como un aliado o como una mosca cojonera. Y a día de hoy, muchos países, y empezamos obviamente por Estados Unidos, tienen claro que España es más una mosca cojonera que alguien en quien se pueda confiar. Y decimos, va a haber cambios, y esos cambios, incluso en Estados Unidos con las próximas elecciones, depende de cuáles, depende de quién gobierne, no va a admitir ningún tipo de tonterías. Y decíamos que a Estados Unidos lo de las tonterías le gusta bastante poco. Ya ha pasado hace unas horas, supongo muchos de ustedes ya lo saben, ha habido un ataque con un dron a una zona de Jordania que hace frontera con Siria, donde han muerto 3 militares americanos. Biden no ha tardado en decir que no va a quedarse el tema sin respuesta, ha acusado a Irán, y ojo a la respuesta que pueda haber de Biden. Porque hay una cosa que se puede imaginar a estas alturas que está clara, que es que la contundencia que puede expresar el opositor a Biden internamente, que hablamos de Trump, no es la misma que ofrece Biden. Y Biden quizá debe subirse a algún escenario para intentar demostrar que tiene capacidad de reacción ante la pérdida diaria prácticamente de popularidad en confrontación a Trump. Alguno, que lo hemos dicho en este canal, debe recordar que Trump tenía una cosa buena, no sabemos, seguramente tiene más, pero tenía una cosa buena, que con él no hubo ninguna guerra o conflicto prácticamente en el mundo. Los solucionó todos. Oiga, alguna cosa, alguno no lo entenderá, pero bueno, esa es la realidad. Y al final debemos empezar a pensar en qué es más importante. Demostrar que tenemos, los cojones bien puestos y bombardear mañana Teherán y cargarnos una base militar iraní y decir que aquí estamos nosotros y escalar un conflicto
que acabará trayendo pues más muertos iraníes y más muertes americanos, o intentar de una vez sentarse e intentar llegar a cualquier tipo de acuerdo. Y está claro que la política habitual de Biden y su gobierno pues es la de responder. Y seguramente pueden llegar horas complicadas en todo Oriente Medio, y vamos a ver si esa respuesta que dice que va a haber Irán pues sirve, y miren la curiosidad, de protector y salva un poco, con todo el respeto, el culo a Sánchez en esta votación de la amnistía de esta semana. Porque si escala todo aquello a niveles estratosféricos, no se preocupen, que los medios de comunicación españoles le darán, los prostituidos, todos los titulares que quieran, y lo de la amnistía, aquí, esta semana, nadie sabrá de qué va. Y ahí es donde el PP debe empezar a comunicar y a tener inteligencia para prever ese escenario. Y miren, tienen 24 48 horas para decidir qué hacer si eso pasa. Y si no pasa, miren, habrán hecho un ejercicio intelectual en la oposición que miren, que al menos para algo les habrá servido. Tenemos claro que esta semana va a ser muy intensa, vamos a estar expectantes a todo lo que sucede. Ese paso al Supremo que van a empezar a leer, suponemos, en las próximas horas, si acaba la causa subiendo porque lo considera el juez de Barcelona, y vamos a ver, sobre todo, la clave, esa votación de la ley de amnistía, si acaba saliendo o no acaba saliendo, y si acaba habiendo más cesiones o no por parte del gobierno. Nosotros encaramos esta semana creyendo y sabiendo que las cosas se están complicando cada vez más. Aquí ya saben que no hay ni fechas ni nada parecido, pero lo que nos lleva a un escenario cada vez más convulso y, sin lugar a dudas, más interesante para todos. Nos vamos a emplazar a mañana, tienen las aportaciones como siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Como siempre decimos, seguimos.